Súper. Muchas gracias, Pame. Bueno, queridos colegas, queridos amigos, queridos estudiantes, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Hoy viernes 21 de octubre tenemos una súper charla con una súper expositora. Presentamos a la doctora Pamela Ehrenfeld. Ella es tecnólogo médico de la mención Laboratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre de la Universidad Austral de Chile. Es magístra en Patología de la Universidad Austral de Chile y es doctora en Ciencias de la mención Biología Celular y Molecular de la Universidad Austral de Chile también. Actualmente es, aquí tengo mi torpedo, docente directora de la de la Facultad de Escuela de Medicina. Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Así que hoy tenemos un súper tema relacionado a los aportes de la tecnología médica a la investigación en cáncer, conmemorando esta semana también el cáncer de mama. Así que, querida Pame, el público es todo tuyo. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Patricio, por la invitación y a todos, a todos y a todas por acompañarnos acá. Y bueno, contextualizarles primero que dentro del título de la charla, en el fondo les voy a tratar de contar un poco como lo que hacemos desde el laboratorio, en el cual principalmente, ¿no es cierto?, desarrollamos tesis en el área de tecnología médica, por lo tanto siempre mi agradecimiento a mis estudiantes, tanto vigentes como mis ex estudiantes, ya colegas, muchos de ellos, ¿no es cierto?, tecnólogos y tecnólogas, y a mis futuros tecnólogos o tecnólogas que colaboran entonces un poco en lo que les voy a contar hoy día. Así que denme un segundito. Ustedes me dicen si lo ven bien. Se ve bien. Sí, se ve bien. Súper. Muchas gracias. Bueno, en el laboratorio trabajamos dos aspectos que están como relacionados. El primero, ¿no es cierto?, que es la inflamación, y el segundo, que es entonces el cáncer, y nuestro foco ha estado principalmente en el cáncer de mama, aun cuando en el último tiempo estamos desarrollando algunas cosas en cáncer de próstata, en cáncer de pulmón y también en cáncer de vesícula. A modo de recuerdo, la palabra cáncer, ¿no es cierto?, viene del griego carquinos, que además de cangrejo significaba, hacía alusión, ¿no es cierto?, a esta úlcera maligna. Siempre me gusta como recordar esto en mis charlas y en mis clases, porque ¿por qué un cangrejo?, se pregunta uno, ¿no es cierto? ¿Cuál es la similitud? Y en el fondo los patólogos muy antiguos del tiempo de Hipócrates y posterior, ¿no es cierto?, vieron en este cangrejo que las formas de las venas que rodean o que acompañan a los tumores malignos se parecían entonces efectivamente a las patas de estos cangrejos, y por otro lado las tenazas o estas estructuras de alguna manera asimilaban, ¿no es cierto?, la tortura o el sufrimiento causado por esta enfermedad. Hoy en día sabemos que el cáncer no es una patología nueva, como vemos en las imágenes, ¿no es cierto?, de la derecha, está desde la época de los egipcios, fue pintado por grandes pintores del Renacimiento, como podemos observar aquí con Rembrandt, está en el papiro de Edwin, pero la preocupación, ¿no es cierto?, actual es que antiguamente era exclusivamente una patología asociada al envejecimiento. La mayoría o mucha población, ¿no es cierto?, fallecía por cáncer, pero a edades más avanzadas, y actualmente muchos de nuestros estilos de vida, tanto desde el punto de vista de la alimentación como de la actividad física, de nuestro bienestar o salud mental, están afectando nuestro ambiente inflamatorio, y este está incidiendo, ¿no es cierto?, en que esto se desarrolle mucho antes. Nosotros estamos más dedicados a los tumores sólidos, que si recordamos, en general todas nuestras células tienen capacidad de adaptación frente a un mayor estrés, una mayor demanda, así como también capacidades de reparación. Dentro de las capacidades de adaptación está la hiperplasia, que es como este aumento en el número de células, que sabemos que, por ejemplo, en el cáncer de mama, si es que disminuyen los niveles de estrógeno, las células van a volver entonces a su estado normal. Pero si el estímulo, ya sean los estrógenos o, por ejemplo, algunos factores virales, como en el caso, ¿no es cierto?, del cáncer cervicuterino, permanecen ahí favoreciendo la proliferación y acelerándola,
Esto impide que los checkpoints o los puntos de control actúen de manera correcta y las células comienzan a adquirir mutaciones. Y ahí ocurre entonces la displasia. Dis, ¿no es cierto?, implica como pérdida, entonces como la pérdida de la función y la arquitectura de este tejido. Esto es altamente relevante desde el punto de vista de los tumores sólidos porque hoy en día sabemos que este es el primer hit que se le llama, o primer golpe letal, es decir, como el primer grupo de mutaciones que ocurre en un tejido y que favorece el hecho de que éste pueda transitar hacia un cáncer in situ. Lo otro que es complejo es que la displasia ya no es reversible. Es irreversible, sin embargo, si es detectada a tiempo, y esto es lo que se busca, por ejemplo, con el examen del Papa Nicolau, con algunos otros tipos de biopsia o test diagnósticos, al menos pesquisarlo en el estado de displasia para, de alguna forma, ¿no es cierto?, prevenir, no transitar entonces hacia este cáncer in situ. El cáncer in situ tiene su nombre porque, como vemos en esta imagen, todavía está entonces en el tejido de origen y no ha logrado adquirir las capacidades de invasión y de migración que favorecen ya el cáncer invasivo, en el cual ocurre la metástasis, como se muestra en esta imagen, principalmente, ¿no es cierto?, a través del torrente circulatorio, pero la metástasis también puede ocurrir por otras vías, como es, ¿no es cierto?, el sistema linfático o incluso la migración desde una cavidad a otra, lo que se conoce entonces como metástasis transcelómica. Entonces, en el laboratorio nosotros estamos enfocados principalmente en estudiar un grupo de moléculas que se llaman cininas, que actúan a través de receptores particulares. De ahí les voy a explicar un poco más de eso, de los receptores de cinina que pertenecen a la familia de los GPCR o estos receptores de 7 dominios de transmembrana. Y una de las cosas, aparte de la experiencia personal, ¿no es cierto?, de que mi madre es una sobreviviente al cáncer de mama, es el hecho de que se ha visto, particularmente en este tipo de patología, que en el suero de las pacientes afectadas con cáncer de mama hay altos niveles de desarginina 9 bradicinina, que es un agonista del receptor B1 de cinina. Nosotros por mucho tiempo habíamos estudiado este receptor desde el punto de vista inflamatorio y sabemos que en el cáncer de mama hay una estrecha relación entre la inflamación, el desarrollo y también la progresión del cáncer. Y lo otro es que actualmente hay terapia para el cáncer de mama que responde a estrógeno, porque esta es una patología altamente heterogénea. Hay al menos 5 subclasificaciones hoy en día moleculares para este tipo de patología, que los divide como en los grupos que responden a las hormonas clásicas, estrógeno, progesterona, de aquellos, ¿no es cierto?, en los cuales se ve exacerbada la actividad de otros tipos de receptores, principalmente los de la familia de los IGFR, y ahí están entonces las pacientes que tienen el HER2 positivo y que se benefician de, hoy en día, ¿no es cierto?, la terapia, principalmente, ¿no es cierto?, la inmunoterapia con anticuerpos que bloquean la acción de este receptor. Entonces, aun cuando en las que responden a hormonas tenemos el tamoxifeno, ¿no es cierto?, que bloquea el receptor de estrógeno, tenemos los inhibidores de aromatasa, que es la enzima que produce los estrógenos, aún así hay respuestas variables, se desarrolla resistencia o no hay buena respuesta a estos tratamientos, y esto de alguna manera ya hace 15, 20 años, cuando empezamos nosotros en el laboratorio a estudiar, ¿no es cierto?, esto, mostraba que habían entonces algunas moléculas adicionales que podían desde el entorno o el microambiente tumoral contribuir a la malignidad del cáncer de mama. Entonces, estos son los principales componentes del sistema calicreína-cinina. Están las calicreínas, que son las enzimas, está la calicreína plasmática y la calicreína tisular. Ambas tienen la capacidad de clivar a los sustratos, que son los cininógenos. Están los cininógenos de alto y de bajo peso molecular. Cuando estas calicreínas cortan al cininógeno, liberan desde esta molécula a las cininas, principalmente agonistas del receptor tipo 2 de cinina, donde la más conocida es la bradicinina por el efecto que tiene como regulador, ¿no es cierto?, de la presión arterial y la homeostasis de muchos de nuestros tejidos, y la lisbradicinina. ¿Cuál es la principal complicación de estas moléculas? Que tienen una vida media súper corta, menos de 20 segundos. Son rápidamente degradadas por enzimas que están presentes en los tejidos, en el microambiente de los tejidos, donde están las carboxipeptidasas N y M, la enzima convertidora de angiotensina, las endopeptidasas, las cuales remueven particularmente la arginina 9,
que está en la molécula de bradicininina, que tiene 9 aminoácidos, remueven esta arginina, entonces, que está ubicada en la posición 9. Y este único cambio en esta molécula genera ahora agonistas que son específicos para el otro tipo de receptor, que es el receptor B1. Si bien es cierto, ellos comparten alrededor de un 40% de homología, tienen la particularidad de que el B2 se expresa constitutivamente en prácticamente todas las células de nuestro organismo. Sin embargo, el receptor B1 está prácticamente ausente y solo se expresa en condiciones de daño, cuando hay altos niveles de citoquinas y por lo tanto cuando se mantiene entonces un microambiente inflamatorio. Como les comentaba, nosotros partimos mi tesis, de hecho, parte de mi tesis de pregrado de tecnología médica y luego la tesis de magíster y también la tesis del doctorado, fue principalmente entonces estudiando el receptor B1 de cininas en el leucocito neutrófilo como principal célula, ¿no es cierto?, que nos defiende frente a un daño. Y lo que logramos entonces en esos varios años de estudio fue determinar que estas células expresan el receptor B1, que tienen además tanto la calicreína plasmática como la calicreína tisular, y que ambas pueden clivar a los cininógenos de alto, que vemos aquí en naranjo, o en celeste, los de bajo peso molecular, y generar cininas. Y que estas moléculas tienen la capacidad de atraer a los neutrófilos de manera dirigida hacia el sitio de la lesión, tienen efecto quimiotáctico. Pero no solamente eso, las cininas, al activar al receptor de tipo B1, que está presente en estas células, que solo actúan entonces en un contexto inflamatorio, favorecen la liberación del contenido de sus gránulos, como la mieloperoxidasa, la liberación de más calicreína 1, que se ha visto que además tiene de clivar a los cininógenos y generar cininas, tiene la capacidad de degradar componentes de la matriz extracelular, como el colágeno, o sea, tiene actividad colagenasa. Es capaz de activar a las metaloproteinasas, particularmente la metaloproteinasa 9, que también tiene la capacidad de degradar colágeno tipo 4 y laminina, que es capaz de liberar péptidos de defensa como las catelicidinas, muy relevantes hoy en día, sobre todo ¿no es cierto?, ahora en el post-COVID. Y tienen actividad antimicrobiana y también tienen actividad entonces quimiotáctica para neutrófilos, para monocitos, para linfocitos T. Es decir, de alguna manera, ¿no es cierto?, la activación de este receptor es capaz de potenciar la respuesta proinflamatoria. Y en los últimos años hemos visto, y eso se los voy a terminar de contar al final de la historia, pero para que veamos, esta calicreína 1 pertenece a una familia más grande de proteasas, son 15 miembros, a las otras 14 se le llama proteasas relacionadas con la calicreína verdadera o calicreína tisular. A esta se le puso verdadera o tisular porque es la única que cliva los cininógenos para generar cinina. Las otras 14 no se ha demostrado que tengan la capacidad de generar cinina, pero sí actúan como la cascada de la coagulación o como la cascada del complemento. Y muchas de ellas, hoy en día, entonces, se postulan como posibles biomarcadores para distintos tipos de cáncer. El neutrófilo contribuye en el microambiente inflamatorio mediante la liberación, síntesis y liberación de la calicreína 2, la 5, la 6, la 8, la 13, que participan en la degradación de la matriz extracelular. Además, la 5 se ha visto que potencia la acción de las catelicinas y la calicreína 13, por su parte, puede favorecer la activación de la prointerleuquina 1 beta a su forma activa, que es entonces la interleuquina 1 beta, o sea, su clivaje y activación. Desde ahí, y desde esos conocimientos desde los neutrófilos, pasamos entonces a tratar de ver si este sistema que funciona prácticamente, ¿no es cierto?, de manera muy autocrina o incluso paracrina, porque se potencia con la activación y liberación de cininas desde el endotelio en algunas patologías y también desde los fibroblastos que están en la matriz extracelular. Algo similar entonces podía estar ocurriendo en el cáncer de mama, sobre todo por el antecedente que les comentaba, que ya dos grupos independientes, entonces en Europa, por allá por el 2006 y el 2010, habían visto que las pacientes afectadas con cáncer de mama presentaban altos niveles del agonista para el receptor B1 de cinina. Entonces, lo primero que hicimos
y que hemos hecho en el laboratorio por allá por el 2009 con otro colega tecnólogo médico, Luis Molina, que seguramente algunos de ustedes conocerá, que en ese momento llegó al laboratorio a hacer su tesis de magíster también en patología y posteriormente hizo su doctorado en el área de ciencias veterinarias. Fue ver si es que la activación del receptor B1 por LDBK, que es este agonista del receptor B1, aumentaba la proliferación de las células tumorales y como vemos efectivamente entonces es capaz de aumentar la proliferación, la cual se bloquea si es que nosotros utilizamos antagonistas específicos para el receptor B1. Esta proliferación coincide con un aumento en la activación de vías de señalización que controlan la proliferación celular, como son las MAP quinasas ERK1-2, en tiempos muy cortos, 5 a 15 minutos, y como vemos ya desde concentraciones muy bajas, 0,1 nanomolar. Por lo tanto, no les voy a mostrar como todos los resultados que son, ¿no es cierto?, de ese tipo, pero gran parte de la evidencia a la fecha nos permite decir, ¿no es cierto?, que efectivamente este receptor entonces se activa, que se activan distintas vías de señalización, no solamente las ERK1-2, las MAP quinasas P38, las JNK, pero algo interesante con lo que contribuyó el laboratorio es que el receptor B1 no activa estas vías de manera directa, sino que mediante una conversación cruzada con el receptor de tipo GFR, perdón, que vemos acá, que es un tirosina quinasa. Y entonces lo que hace el agonista B1 cuando se une a este receptor es, por una parte, activar a esta quinasa, la SRC, que activa a ADAM17, que es una proteasa, ¿no es cierto?, de membrana, la cual cliva a los proligandos anclados a la membrana, como el EGF o algún otro ligando de la familia del EGF, el cual ahora activa, favoreciendo la dimerización de este receptor, la fosforilación de sus dominios citoplasmáticos y mediante esa vía la activación de MAP quinasas y posteriormente la transcripción de genes. Además, pudimos determinar que no solamente utiliza esta vía alternativa, sino que puede directamente a través de SRC fosforilar el residuo 845 para mantener activa entonces la proliferación y otros mecanismos de progresión del cáncer de mama. Y esto nos llevó a hacernos una pregunta, y es si es que ¿tenían las cininas una vía de señalización también autocrina o paracrina que favoreciera la progresión del cáncer de mama? Y entonces lo primero que hicimos mediante una técnica relativamente simple de inmunocitoquímica fue estudiar un panel de células de cáncer de mama. Tenemos las MSF7, las ZR75 y las T47, que de alguna manera entonces tratan de asimilar lo que son los cánceres de mama que responden a estrógeno, o estrógeno sensible, o estrógeno positivo que se les llama, y las MDA-MB231, que son ampliamente estudiadas a nivel mundial por ser un símil entonces de los cánceres de mama que son insensibles a estrógeno o receptor de estrógeno negativo, y que a su vez son las que tienen una progresión más rápida y un peor pronóstico. Y como pueden observar ustedes aquí, todas ellas expresan a la calicreína 1, que es la enzima entonces que cliva tanto al cininógeno de bajo como de alto peso molecular que vemos al centro, que también está presente entonces en todas estas líneas celulares, y esto favorecería la generación entonces de los agonistas específicos que luego activarían al receptor B1, también presente en todas las líneas celulares estudiadas. Luego, por microscopía confocal, pudimos determinar que esta calicreína 1 o esta enzima, como ven ustedes aquí en la imagen de la derecha que estoy señalando, se encuentra ubicada en la membrana, que es donde debiese estar entonces para poder clivar los cininógenos de alto y de bajo peso molecular y de esa manera activar al receptor B1, que también observamos de manera tenue en estado, ¿no es cierto?, basal en la membrana de estas células, en este caso MSF7, porque las MSF7 son como la línea que más representa a los cánceres de mama entonces respondedores a estrógeno. Esos resultados por inmunocitoquímica fueron validados a nivel de mensajero. Efectivamente, todo el panel expresa el mensajero para la calicreína 1, para los cininógenos de bajo, de alto peso molecular y para el receptor B1. Fueron corroborados, como vemos en B, por la técnica de Western blot, es decir, los niveles proteicos también de ellas fueron validados, pero si ustedes se fijan, la ZR75, que es una línea que representa el cáncer
de mama que responde a estrógeno, pero un poco más agresivo, tiene niveles entonces superiores comparado con las MSF7. Y por otro lado, se validó también la presencia de estas calicreínas, de los cininógenos y del receptor B1 en cortes histológicos de biopsias de mujeres entonces afectadas por cáncer de mama. Posteriormente nosotros quisimos ver si efectivamente había una relación entre la activación del receptor B1 de cinina por su agonista específico LDBK y la capacidad de modular la síntesis y liberación de los otros 14 miembros de la familia de las calicreínas. Obviamente no pudimos estudiar los 14, entonces elegimos principalmente 4, 2 asociados como a un factor pronóstico favorable y 2 asociados a un factor pronóstico entonces desfavorable. Y estos resultados también fueron obtenidos, ¿no es cierto?, por la tesis de pregrado de un colega ahora, Carlos Borges, que en su tiempo estaba haciendo su tesis de pregrado entonces de tecnología médica. Y como ven ustedes aquí, cuando se estimula entonces el receptor B1 con el agonista LDBK, vemos que hay un aumento que es concentración y tiempo dependiente en la síntesis de calicreína 6 y en la síntesis de calicreína 1. Calicreína 6 se sabe que cliva componentes de matriz extracelular y que está altamente asociada a la capacidad invasiva de las células tumorales, y la calicreína 11 es un modulador de los factores de crecimiento que la célula necesita para mantenerse entonces constantemente proliferando. Por otro lado, la activación de este receptor lleva a una disminución de la calicreína 3. La calicreína 3, para los que no lo recuerdan, es el antígeno prostático que se utiliza, ¿no es cierto?, para el diagnóstico del cáncer de próstata en hombres. Y en el caso de la mama, la calicreína 3 actúa como un supresor de tumor. Por lo tanto, aquí lo que hace la activación del receptor es disminuir los niveles de este supresor de tumor y por lo tanto deja, ¿no es cierto?, a la célula más expuesta a la malignidad, y disminuye también los niveles de otro supresor de tumor en mama, que es la calicreína 10. Estos resultados fueron corroborados mediante la transfección de estas líneas celulares, las MSF7, con un cRNA específico para el receptor B1, y como pueden observar ustedes aquí, si yo utilizo y disminuyo los niveles del receptor B1, ahora pierdo los niveles de calicreína 6 o el efecto sobre calicreína 10, lo cual me permitió, ¿no es cierto?, o nos permitió validar que efectivamente entonces es la activación del receptor B1 el que está incidiendo en los aumentos de calicreína 6 y también, ¿no es cierto?, en la pérdida en los niveles del supresor de tumor calicreína 10. Luego fuimos a ver si es que efectivamente estas calicreínas, más allá de estar aumentados los niveles dentro de las células del cáncer de mama, si es que eran secretadas, porque estas son proteasas que en condiciones, ¿no es cierto?, en el organismo se secretan y tienen su actividad entonces de manera extracelular, no intracelular. Y para eso lo que hicimos fue tomar el medio de cultivo y precipitarlo con TCA, y luego entonces hacer una detección mediante Western blot o ELISA de la presencia de calicreína 6 y de calicreína 1. Y como vemos aquí en A, cuando utilizamos el agonista B1 a una concentración de 10 nanomolar, vemos un aumento en los niveles de calicreína 1 y un aumento en los niveles de calicreína 6. El de calicreína 6 fue además validado por ELISA, y lo que fue más interesante es que hicimos un ensayo de invasión en el cual las células se colocan en la parte superior en un sistema que se le llama de Transwell, o sea, se cultivan sobre una membrana que tiene un poro determinado, que es el que ustedes pueden observar aquí, muy chiquitito, y por el cual la célula no puede atravesar sola a menos que sea capaz de modificar su citoesqueleto. Es decir, adquirir la capacidad, ¿no es cierto?, de migración y luego de invasión. Y cuando nosotros colocábamos crecíamos las células de cáncer de mama, pero en un medio que provenía de células no estimuladas, prácticamente ninguna célula, que son estos que se ven así como estos núcleos azules, ¿no es cierto?, porque están teñidos con azul tripano o con alguna tinción similar, cresil violeta también se puede utilizar.
vemos que entonces un bajo número de células logra atravesar estos poros. Sin embargo, cuando utilizamos el medio condicionado que provenía de células de cáncer de mama estimuladas con el agonista B1 y que sabíamos que estaba la calicreína 1 y la calicreína 6, un alto número de células logra atravesar entonces estos poros. Y si ahora utilizamos el medio en el cual nosotros habíamos silenciado los niveles de calicreína 6, el número de células nuevamente, ¿no es cierto?, disminuye. O sea, de alguna manera, estas células que logran atravesar esa membrana y la matriz que está por sobre la membrana es dependiente de la actividad de calicreína 6. Entonces, en esos momentos lo que nosotros postulamos es que en las células del cáncer de mama, la activación del receptor B1 de cinina favorece la liberación de calicreína 1, la cual se conoce que cliva el cininógeno, genera la cinina, y esto podría dar cuenta de por qué las pacientes con cáncer de mama tienen altos niveles de cinina circulante. Pero por otro lado, estas mismas cininas, al activar al receptor B1, más allá de mantener este loop de síntesis y liberación de cinina, podría favorecer la liberación de otras calicreínas, como la calicreína 6 y la calicreína 11, que favorecen la promoción, la progresión, perdón, del cáncer, ¿no es cierto?, a través de favorecer el crecimiento y la capacidad invasiva, y disminuyen los niveles de este supresor de tumor, que es la calicreína 10, y la calicreína 3 también. Ahora, si eso es así, como les decía yo, las células tienen que perder este fenotipo epitelial y adquirir, para poder migrar, este fenotipo más mesenquimal. Y esto hace entonces, y se conoce en el área del cáncer como la transición epitelio-mesénquima, que es necesaria entonces para la primera etapa de invasividad de las células, y en los cuales hay una serie de cambios en distintas moléculas, desde citoqueratina, pero como que los clásicos, los hallmark, son la caderina E, y en el caso de la adquisición de marcadores mesenquimales, la bimentina, la alfactina del músculo liso o la N-caderina. Entonces lo que nosotros hemos estado haciendo en el laboratorio es ver en las distintas líneas celulares, que son respondedoras a estrógeno, si la estimulación con el agonista B1 a distintas concentraciones modifica los niveles de caderina E. Y tal cual como ustedes pueden apreciar aquí, tanto en MSP7, en las T47D y en las ZR75, en un plazo de 72 horas, porque no son cambios rápidos, vemos efectivamente que hay entonces disminución en todas ellas en los niveles de caderina, que son o que presentan, ¿no es cierto?, significancia estadística. Y por otro lado, esto se condice también con una disminución en un marcador importante para cáncer de mama, que son la disminución en los niveles de citoqueratina 8 y 18, como vemos aquí por Western blot, y también por microscopía confocal, tanto utilizando un anticuerpo pan-citoqueratina, es decir, que reconoce un panel amplio de citoqueratina. Vemos en la derecha que las células estimuladas con LDBK pierden esta marca en verde, que marca entonces la citoqueratina, que están presentes en este citoesqueleto, y lo mismo entonces en el panel de abajo, a la derecha, las células estimuladas con LDBK o que tienen activo el receptor B1 de cinina presentan menos niveles de citoqueratinas comparados entonces con el panel de la izquierda. Si hay una disminución en los marcadores de tipo epitelial, uno esperaría entonces que haya un aumento en los marcadores mesenquimales. Y eso es lo que podemos observar aquí. Efectivamente, el agonista B1 aumenta los niveles de la alfa-actina del músculo liso, lo cual hemos determinado tanto por técnicas de Western blot, como también, como observan ustedes acá, por microscopía confocal. En la imagen inferior, entonces, son las células en las cuales el receptor B1 está activo. Y el cambio es, ¿no es cierto?, muy notorio. Por otro lado, hemos estado tratando de ver si efectivamente la activación de este receptor podría favorecer la angiogénesis, es decir, la generación de nuevos vasos sanguíneos a partir de vasos sanguíneos preexistentes, y para ello utilizamos este modelo que se llama de esferoides de células endoteliales. Estas células se crecen en metocel, que es un compuesto que las mantiene en suspensión, y en una placa que es una placa no adherente, entonces que favorece que las células efectivamente crezcan
no adheridas, ¿no es cierto?, al plástico, sino que se mantengan siempre suspendidas, y en esa condición generan estas esferas. La que les estoy señalando aquí, entonces, es una esfera de células endoteliales, en las cuales se utilizó un medio condicionado donde el receptor B1 no estaba activo, y vemos que hay algunos sprouting que se llaman, o algunos crecimientos, ¿no es cierto?, estas prolongaciones, y esto se cuantifica, se mide con un programa computacional, pero que cuando utilizamos el medio condicionado de las células de cáncer de mama, donde el receptor B1 está activo, donde los niveles de cinina están altos, vemos que este número de sprouting, ¿no es cierto?, es mucho mayor. De hecho, como que el centro del esferoide disminuye de tamaño, porque gran parte de las células entonces se distribuyen en la formación de estas prolongaciones, que ayer me recordaba mucho entonces a la clase del profesor Godoy, porque decía, se parecen los hongos que él mostraba a los sprouting que yo estudio entonces en estos esferoides de células endoteliales. Y hemos hecho todos los controles para ver que efectivamente si utilizo o silencio el receptor B1 en las células tumorales y utilizo el medio condicionado de esas células en las cuales el receptor B1 está silenciado, el número entonces de estos sprouting disminuye. Es decir, este compuesto, ¿no es cierto?, o sea, este péptido, ¿no es cierto?, tiene la capacidad de generar angiogénesis. Además de utilizar un cRNA para el receptor B1, hemos utilizado los antagonistas comerciales específicos que hay para el receptor y tienen la misma capacidad entonces de disminuir este efecto proangiogénico. En estos minutos, hasta aquí, todo esto ha sido desarrollado por distintos tesistas de tecnología médica. La mayoría de los tesistas en el laboratorio son tecnólogos médicos, en este caso son Daniela Ulloa, quien realizó parte de estos experimentos, y en su minuto nosotros pensamos que lo más probable era que al activar el receptor B1 se liberara el factor de crecimiento endotelial vascular, el VEGF, ¿no es cierto?, que se dice coloquialmente, y que es como el que tiene un fuerte poder de inducir la angiogénesis. Entonces tratamos de repetir este ensayo utilizando un anticuerpo que bloqueara o que secuestrara a VEGF, y ver si éramos capaces entonces de disminuir estos brotes angiogénicos, y para gran sorpresa nuestra, compramos como 3 anticuerpos distintos, hicimos como 3 enfoques distintos para tratar de bloquear al VEGF, y los sprouting se mantenían. Por lo tanto, ahí lo primero que uno piensa, ¿no es cierto?, es que pucha, el tesista no está aprendiendo tan bien, que la profe no le está explicando, etcétera, y cuando ya agotas todas esas posibilidades, dijimos, ok, tal vez no es VEGF y puede ser otras moléculas, y eso nos llevó entonces a comprar lo que se llama ahora un microarreglo de factores de crecimiento, que es esta, se los muestro la imagen aquí en la parte superior, que tiene, como ven ustedes aquí, un sinnúmero de factores de crecimiento, muy distintos, desde el factor de crecimiento derivado de hepatocitos, los factores estimuladores de colonia granulocitos macrófagos, que tal vez se recuerden, otros tipos de VEGF, el TGF-beta, el factor de crecimiento transformante beta, los factores derivados, ¿no es cierto?, de insulina, los derivados de plaquetas, entre otros. Y esta membrana la incubamos con el medio condicionado, que en el fondo es el medio en que crecen las células en condiciones basales, las células del cáncer de mama, basal sin estimular, que nos mostró este patrón, y el medio condicionado donde las células fueron estimuladas entonces con el agonista del receptor B1, como vemos aquí, solo por 3 horas, para que ocurra síntesis y liberación rápida. Y aquí en rojo entonces les marco que efectivamente se detectan muchos más factores de crecimiento en estas condiciones que en la condición basal, y que cuando fuimos a ver, ¿no es cierto?, en el orden, en el patrón, ¿no es cierto?, en que estos factores son identificados, pudimos ver que efectivamente el VEGF, que vemos aquí al final, hay un pequeño incremento, pero es muy mínimo, y que lo que más tiene el medio condicionado cuando el receptor B1 de cinina se activa son los factores de crecimiento derivados de plaquetas, tanto el A, el AB como el BB, y que entonces estos serían probablemente los responsables de este factor, ¿no es cierto?, más, o este estímulo más proangiogénico de activación del receptor B1. Y por otro lado, vimos un incremento importante del TGF-beta, que se sabe que es una molécula esencial para favorecer esta transición desde el fenotipo epitelial que discutíamos antes hacia el fenotipo mesenquimal. Es decir, puede que sea efectivamente que la activación del receptor B1 favorece la liberación, como vemos aquí, de este TGF-beta, y sea luego el TGF-beta el que disminuye los niveles de caderina E
y aumente los niveles de vimentina, alfactina del músculo liso y los otros marcadores mesenquimales. Esta mayor capacidad proangiogénica también ha sido validada con la colaboración de Claudio Araya, que es un colega de la Facultad de Ciencias, que cuenta con este modelo de Zebrafit para realizar ensayos in vivo. Tiene un Zebrafit en que ustedes ven que la vasculatura está marcada de color verde porque está acoplada a la proteína fluorescente verde, o GFP, y que cuando yo inyecto en esta zona, en la zona del YOLK, que es donde está más vascularizada, como vemos aquí, cuando yo inyecto el medio condicionado basal de las células del cáncer de mama, efectivamente veo que hay un cierto nivel de formación de estos sprouting, ¿no es cierto?, estos brotes angiogénicos, lo cual es esperable porque, como vimos en la condición basal, ¿no es cierto?, había liberación de ciertos factores de crecimiento. Pero que cuando utilizamos el medio condicionado, que fue proveniente de la estimulación con LDBK, es notorio, ¿no es cierto?, entonces el incremento en el número de estos sprouting, y además, como muestra la flecha celeste, se logran detectar sprouting que escapan a la muerte celular por apoptosis. Obviamente, este medio tiene un efecto mayor al control positivo clásico que se utiliza para estos ensayos, que es interleuquina 1, que sabemos que es proangiogénica, pero esta es una sola molécula y sabemos que este medio condicionado tenía TGF-beta, distintos PDGF, entre otros factores. Entonces, por ahí por el 2012, nosotros postulamos en un review que efectivamente la activación de las cininas y de los receptores de cinina en el contexto del cáncer de mama podía favorecer la angiogénesis, la degradación de la matriz extracelular, la proliferación celular, la quimiotaxis. Y hoy en día, ¿no es cierto?, hemos podido determinar que esto ocurre a través de la secreción de metaloproteasas, a través de la liberación de factores de crecimiento, de citoquinas, que estarían entonces manteniendo este microambiente inflamatorio en el contexto del cáncer de mama. Esto es importante porque lo que estamos postulando nosotros es que si utilizamos antagonistas que ahora están disponibles para la cinina, como el BKM o el B9870, estos antagonistas podrían bloquear las acciones río-abajo de los receptores de cinina que conllevan a la angiogénesis, que conllevan a la transición epitelio-mesénquima, y actualmente en el laboratorio estamos viendo que probablemente la resistencia a drogas. Y por otro lado, bloquearían la conversación cruzada de este receptor de cinina con los receptores tirosina quinasa de la familia de los EGFR, que sabemos que controlan la proliferación y también la invasión a través de la liberación, síntesis y liberación de metaloproteasas. Entonces, como les comentaba, esta calicreína 1 que criba los cininógenos, genera cininas y promueve todas estas otras acciones que hemos comentado, pertenece a esta cascada que es mucho más grande, que son 15 miembros, los cuales sirven como, o se están estudiando como posibles biomarcadores en distintos tipos de cáncer, donde los estudios están más avanzados en el cáncer de ovario, en el cáncer de próstata y en el cáncer de mama, tanto estrógeno positivo como triple negativo. Es muy importante para los distintos tipos de cáncer la calicreína 5 porque se sabe que es la única que tiene como capacidad de autoactivarse y por lo tanto es como que genera una activación, ¿no es cierto?, de esta cascada de manera importante. También la calicreína 6, por lo que conlleva la degradación de la matriz extracelular y la metástasis. La 12, porque favorece la angiogénesis. La 11, porque libera todos estos factores de crecimiento. La 4, porque también tiene que ver entonces con la transición epitelio-mesénquima y la mayor capacidad invasiva y de metástasis de estas células. Entonces, eso nos llevó por ahí por el 2018 a postular a un proyecto regional, dado que habíamos hecho los intentos de postular a proyectos como Fondesit, que estaban de mucho más difícil la adjudicación, y basado también en la evidencia de que el antígeno prostático se ha utilizado clásicamente entonces como un biomarcador tejido específico para el cáncer de próstata, aun cuando sabemos, ¿no es cierto?, que puede presentar falsos positivos o falsos negativos,
pero ya en el 2015 en Europa estaban viendo que si es que asociaban la detección de la forma inactiva y la forma activa de esta calicreína 3 o antígeno prostático, pero además la acompañaban de la detección de calicreína 2, podían, o postulan ellos, ¿no es cierto?, generar un 4 calicrein score para, que es un algoritmo, ¿no es cierto?, para poder entonces eliminar estos falsos positivos o falsos negativos y poder pesquisar de manera más precisa el diagnóstico de cáncer de próstata. Y eso así, entonces hoy en día está este 4 Calicrein Score Test, que permite de hecho detectar, ¿no es cierto?, o identificar el riesgo, sobre todo de los cánceres de próstata de tipo agresivo. Sin embargo, igual siempre hay que tener la precaución que efectivamente altos niveles de este antígeno prostático o calicreína 3 también podrían deberse a una infección importante en el tracto urinario, está asociado muchas veces con el ejercicio vigoroso, con ciertos medicamentos o con ciertas conductas, ¿no es cierto?, sexuales. Sin embargo, nosotros basados en esa información fuimos a postular entonces al gobierno regional el hecho de validar a las calicreínas como posibles biomarcadores del cáncer de mama. Por otro lado, en colaboración con el doctor Alejandro Rojas acá, que es muy conocido por el tema, ¿no es cierto?, de los nanobodies y el COVID, en las alpacas, desarrollar anticuerpos policlonales y nanobodies específicos contra las calicreínas en las alpacas, y mantener entonces un programa de prevención que se llama Tu Salud en Tus Manos y que contemplaba la realización de 21 charlas en distintas comunas de la región, y eso porque nosotros somos una de las regiones con una alta incidencia entonces en cáncer de mama. Entonces lo que nosotros esperábamos es que estas células tumorales liberaran calicreínas, que estas calicreínas estuvieran en el suero, y que de estar alteradas en el suero entonces de las mujeres afectadas con cáncer de mama, luego pudiésemos desarrollar algún tipo de ensayo diagnóstico. En ese momento pusimos este flujo lateral, pero también podría ser uno tipo ELISA, para la pesquisa precoz de esta patología. Para aquellos que no lo recuerdan, el nanobody es esta molécula, ¿no es cierto?, más pequeñita, que por el hecho de ser pequeña, también presenta una ventaja desde el punto de vista diagnóstico, y es que uno puede marcarla, que es algo que estamos haciendo ahora con el doctor Alejandro Rojas. Uno podría, ¿no es cierto?, utilizarla marcada y utilizarla entonces como un radio trazador. Entonces, lo que nos permitió en ese momento el proyecto fue detectar que las mujeres que están sanas con una mamografía al día, y en algunos casos incluso mamografía y ecografía, presentaron niveles de entre 1, máximo 2 nanogramos por ml de calicreínas en suero. Sin embargo, las que estaban afectadas por cáncer de mama y que donaron su muestra en el minuto inicial del diagnóstico, antes de que se sometieran a cirugía, a radioterapia o a quimioterapia, es decir, sin ningún tipo de intervención, en general presentaban niveles más altos. Y claramente, ¿no es cierto?, estos niveles más altos también, como pueden observar ustedes aquí, tenían una relación entonces con la edad, porque tuvimos voluntarios que donaron esta muestra de sangre desde los 40 años hasta incluso los 74 años. Este proyecto se encuentra en su etapa de renovación, fue postulado este año 2022 y fue adjudicado por el gobierno regional, y lo que busca ahora entonces es validar en una mayor corte de mujeres en estos 2 años que siguen la contribución entonces de esta calicreína como posible biomarcador para el cáncer de mama, y el prototipaje entonces del nanobody que permite su detección en algún tipo de test diagnóstico. Y además de eso, continuamos entonces con las charlas de prevención en las distintas comunas, por eso seguramente muchos de ustedes me ven ahí haciendo charlas, y en las cuales tratamos de explicarle a la población que esta es una patología que está aumentando, como decíamos al inicio, principalmente por nuestros hábitos, y tenemos que dejar de ser como el ratoncito que vemos aquí, que está con sobrepeso o incluso obeso, alimentándose de manera poco saludable, y lo más probable le falta que la imagen Netflix, pero está, ¿no es cierto?, viendo Netflix o conectado a su tablet o a su dispositivo celular, y tenemos que tratar de ser entonces como el ratoncito que vemos acá,
que se mantiene entonces en el mismo peso, haciendo actividad física y comiendo de manera más saludable. Esto es lo único que va a mantener a nuestras células sanas y que va a impedir entonces el desarrollo del cáncer. Y recordar entonces que el cáncer está precedido por este estado inflamatorio que se conoce ahora, ¿no es cierto?, de bajo grado, que se acuñó por ahí aproximadamente por el 2017, y que tiene la particularidad que no presenta signos ni síntomas. Entonces muchos podemos estar efectivamente por un largo periodo de tiempo con estas citoquinas y muchos de estos factores que vemos hoy día alterados en niveles aumentados, favoreciendo el inicio o la progresión de un cáncer, pero como no tenemos signos y síntomas, no nos damos cuenta, y por otro lado, tampoco somos muy responsables, ¿no es cierto?, de realizar nuestros controles para aquellos cánceres en los cuales contamos con algún método de screening. Así que siempre la invitación también es a utilizar entonces el diagnóstico precoz que tenemos disponible, y si no, a cuidarnos desde el punto de vista entonces de mantener estilos de vida más saludables. Así es que eso es lo que les quería comentar. Voy a dejar de compartir por si tienen alguna consulta. Ahí sí. Muchas gracias, Pamela, por tu presentación. Javier, ahí para coordinar las preguntas. Tenemos Gracias. la mano a Andrea Rivas. La manita. Tengo un poquito mala mi conexión, así que de repente puede ser que se pierda. Me llama la atención lo de estos nanobodies que pueden usarse como ¿Trazadores? trazadores. ¿Con qué radioisótopo estaban pensando marcarlos y no tienen pensado cuál sería la técnica? Porque, bueno, esa es la técnica que nosotros utilizamos en los cintigramas. Y eso, me tiene intrigada cómo harían el diagnóstico. Uy, ahí no sé mucho yo, porque en el fondo no les mostré muchas cosas ahí como para tratar de no hacernos muy extensos, pero logramos nosotros con una colaboración con Alemania que nos mandaran las proteínas recombinantes para 5 calicreínas que fueron, ¿cómo se llama esto?, inyectadas en las alpacas. Las alpacas lograron desarrollar muy buenos anticuerpos policlonales y también muy buenos nanobodies, al menos para 2 de las 5 calicreínas que inyectamos. Una de ellas, que es la calicreína 6, que yo les mostraba ahí, que también está asociada con progresión del cáncer, pero donde más se ha estudiado es en el neuroenvejecimiento, a raíz de una pregunta que también me hacían ahí, si el envejecimiento podría aumentar los niveles de calicreína. Y que en el laboratorio de Carola vimos igual que está asociada con la capacidad, por ejemplo, del herpes virus de infectar a las neuronas y de alguna manera, ¿no es cierto?, de activar patologías como el Alzheimer o el Parkinson. Entonces, una de las empresas con las que trabaja Alejandro, yo ahí como que no le hago mucho esa parte de los business, como le digo yo, pero están interesados y entonces están tratando de desarrollar, por ejemplo, el marcar esto como un trazador para ver si es que hay efectivamente o no patología asociada al neuroenvejecimiento, eso por un lado. O, por otro lado, en el caso de otra calicreína, a ver si es que efectivamente te permite identificar la zona como del tumor, que estaría mucho más aumentado a nivel del tumor. En el caso del receptor B1, ya hay algunos trabajos afuera, no es algo que estemos haciendo nosotros acá, en los cuales han visto que al marcarlo radioactivamente, pero no recuerdo bien con qué isótopo, cuando inyectan, por ejemplo, células normales en un ratón y células tumorales, como las normales, como decíamos, tienen baja expresión o nula expresión para el receptor B1, el trazador no se va a esa zona. Sin embargo, a la zona del tumor el trazador llega. Son capaces entonces de poder pesquisar, o la utilidad estaría en eso, en poder pesquisar entonces la zona donde se está alojado el tumor. Ahora, ¿con qué sensibilidad eso podría ocurrir después en humanos? No lo sé, porque están recién en los ensayos en ratones.
Sí, Pero creo estaría que bueno, así como para PET, para un PET. eso, ¿no es cierto? Eso es lo que se postula, Sí. así como, pero tal vez un poco más específico que la utilización de glucosa, a pesar de que la glucosa funciona bastante bien, por lo que dicen. No sé si esto podría ser más o menos sensible. Mm. Muchas gracias. Y el envejecimiento, no hay un estudio propiamente tal, así como del envejecimiento y los niveles de estas moléculas, pero nosotros en la corte, digamos, de mujeres sanas, utilizamos mujeres de distintas edades. Y los niveles así como no superaron, ¿no es cierto?, los 2 nanogramos versus las mujeres afectadas por la patología. Ahora igual, en esa primera etapa, que fue antes de la pandemia, porque por algo el proyecto no pudo tener continuidad durante ese periodo, logramos reclutar 50 mujeres controles y 100 pacientes afectadas por la patología. Lo cual igual es como, por eso diría, no sé, es como que fui a la radio porque el proyecto parte ahora en noviembre y algo que me tiene como muy preocupada en esta segunda etapa es que en la primera yo siempre pensé que me iba a ser muy fácil llegar a las mujeres, digamos, sanas, no diagnosticadas con la patología, y que lo que me iba a costar era convencer a las mujeres diagnosticadas de recibir una noticia tan terrible como esa. Encima llega alguien a tocarte la puerta, a explicarte un proyecto y a pedirte una muestra de sangre. No es tan fácil, no es tan fácil. Y ahí sí como que me la done antes de, por favor, que pase al quirófano, o antes que empiece la radio, antes que empiece la quimio. Y para sorpresa nuestra, más o menos el 95%, entre el 90 y el 95% de las mujeres que recibieron este diagnóstico donaron su muestra de sangre en ese mismo minuto. O sea, de hecho, nosotros, el equipo nos avisaba, por ejemplo, que al otro día nos citaron a las pacientes para el diagnóstico, y nosotros estábamos ahí, primero hablaban el equipo médico con ella, y después efectivamente entrábamos nosotras a explicar el proyecto y a pedir la muestra de sangre, y la recepción fue muy buena, muy pocas en realidad no quisieron. Pero encontrar en la región, particularmente en Valdivia, incluso dentro de la universidad, mujeres sanas, de mayores, ¿no es cierto?, de 40 años con una mamografía al día y que quisieran donar una muestra de sangre, fue todo un desafío. Tuvimos que hacer campañas radiales, colocar carteles por todos lados, y al final solo lo logramos a 50, así como con un puerto a puerto. Pamela, Y ahora el lateral flow, ese que están queriendo diseñar. Ayer hablé mucho del lateral flow para diagnóstico de hongos. Y te igual escuché. que estamos súper pobres en esa área, que era un área que los tecnólogos podíamos entrar para el desarrollo tecnológico de lateral flow para infecciones fúngicas. Pero ese lateral flow está, o sea, genial el proyecto de realizar para el diagnóstico de cáncer de mama. Y Claro, eso, lo que a nosotros nos gustaría, si es que logramos validarlo en una segunda corte, es que efectivamente pudiese llegar a las zonas donde no hay un ecógrafo, donde no hay un claro, mamógrafo, como una alerta. No va a ser diagnóstico, pero al menos como una alerta, ya está alto. También tal vez pase como en el cáncer de próstata, que todavía no lo sabemos, y esté alto en una mujer que tenga, no sé, una inflamación de la mama por otra condición. Pero al menos va a ser alguien que va a ser derivado más oportunamente a hacerse la mamografía, la ecografía o la biopsia, y que vas a poder descartar si sí o si no. claro, Y no lo que nos pasa ahora, que en general acá llegan en estadios bastante avanzados. Y lo otro es que las mujeres, digamos, tienen acceso en el sistema público a la mamografía cada 3 años sobre los 50 años. Y tenemos pacientes afectadas con cáncer de mama de 24 años. De hecho, yo ya tengo 3 exalumnas nuestras de distintas carreras de la facultad con cánceres bastante agresivos. Entonces eso como que te aprieta el corazón. sí. Lo otro, tú comentaste, en el cáncer de próstata, ¿ya hay lateral flow o no? ¿O qué es lo que hay, ese examen nuevo que... O sea, No, está es en sangre, en es en sangre. sangre, sí. Es Y tipo, claro, el 4 Calibrain. el 4 cali, Sí, sí. en Europa lo utilizan, y de hecho han logrado bajar considerablemente los falsos positivos y los falsos negativos. Ahora, no sé, esta semana habló un oncólogo en una de las charlas y dijo que habían estudios, yo los desconozco, que habían salido ahora el 2021
decía él, que mostraban que en realidad acepta el antígeno prostático no tenía mayor utilidad y que solo había traído un mayor costo a los distintos países donde todavía se utilizaba. Así que estaban viendo desde las políticas públicas en Chile cómo descontinuar su uso. Se podría también trabajar en un lateral flow para eso, ¿no? Con ese 4K que dijiste tú, ¿no? Nosotros estudiamos 5 calicreínas al principio, las 5 que estaban más reportadas en la literatura, algunas que nosotros habíamos logrado validar acá en el laboratorio, pensando encontrar efectivamente más de una que estuviera alterada en la población para poder hacer un panel, ¿no es cierto? Un panel de diagnóstico. Pero en la población de nuestra región, y de hecho es muy curioso porque el grupo de Alemania que nos apoyó, allá las mujeres tienen otra calicreína en suero alterada, no es la misma calicreína que tenemos nosotros acá. Ahí tú te das cuenta que no todo lo que funciona afuera es necesariamente lo que nos va a funcionar a nosotros, porque tenemos el background genético, las condiciones también ambientales que son diferentes. Y acá solo una fue la que muestra diferencias entre población sana y enferma. Las otras prácticamente era muy mínima o no había diferencia. A mí una consulta. ¿Han hecho, por ejemplo, medición de niveles de calicreína en los distintos subtipos histológicos del cáncer de mama? ¿Hay Hoy alguna, sí, sí, la saqué diferencia en los hace niveles? un rato para no aburrirlos, pero vemos que hay mayores aumentos en el tipo luminal B, que dentro de los estrógeno positivos es un poquito más agresivo. Así que podría también estar relacionado un poco con la agresividad del tumor. Y por eso en esta segunda etapa, junto con volver a estudiarla en el suero, también ahora nos autorizó el Comité de Ética del Hospital Base a tener acceso a los tejidos. Porque en la primera postulación no nos dieron acceso a los tejidos, cosa que uno de primero así como que, no sé, esto te da un poco lata, pero que después tenía harta lógica, porque me dijeron, primero demuestre que en realidad tiene algo, que pudiese hacer algo, antes de empezar a pedir todo lo que quiere estudiar, porque generalmente, claro, como que tú pides muchas cosas y se malgastan los recursos, etc. Entonces, tampoco me dieron acceso en ese minuto a la información clínica de las pacientes. Eso es algo que tuvimos recién ahora, porque cuando se mostró que efectivamente había una calicreína que pudiese discriminar entre población sana y enferma, solo ahí tuvimos acceso a las fichas clínicas para poder determinar el subtipo, la edad y ese tipo de cosas como más específicas. Y ahora vamos a poder ver si hay correlación, como se secretan, queremos ver si es que están altas en sangre, pero disminuyen en el tejido de la mama. O si es que es tanta la producción por parte de la mama que está más alta en el tejido mamario con cáncer y en el suero versus el tejido sano. Que eso es algo que tampoco sabemos. Lo otro, ¿han hecho algún tipo de, en el laboratorio, algún tipo de secuenciamiento de los tumores? Bueno, me dijiste que no tenían mucho acceso como a tejidos, pero ¿tienen como más adelante hacer algún tipo de secuenciamiento de tumores primarios de acá de las pacientes de la región? No sabemos que la posibilidad que tenemos ahora de acceder a los tejidos como en formato de microarreglos. Así que Ya. veo difícil poder hacer secuenciación desde eso. Pero lo que nos han dicho los patólogos es que si es que pudiésemos demostrar que alguna diferencia está en el tejido, tal vez pasar después a alguna etapa de solicitud de muestras como más amplia. Está súper difícil el acceso hoy en día como a las muestras. Valdivia, de hecho, es uno de los pocos que todavía accede. Hay mucha demanda desde Santiago por lo mismo a venir a solicitar las muestras al Hospital Base Valdivia. Oye, eso que en Santiago tienen el banco de tejido de la Chile. Pero no es fácil acceder. Yo postulé hasta un proyecto este año con ellos, uno grande, y no es fácil acceder. Y lo que me preguntaban ahí, Cristian, que es una muy buena pregunta, está finalizando su doctorado ahora un médico venezolano, bueno, con su título validado en Chile, que está haciendo el doctorado en ciencias médicas con nosotros, y que partió ayudándonos en la primera etapa de este proyecto regional, y nos llamó la atención
que muchas de las pacientes que eran diagnosticadas, de solo verlas, tú veías que había alguna condición de sobrepeso y obesidad. Entonces ella planteó hacer su tesis en ver si es que había alguna relación con el estatus inflamatorio y los niveles de calicreína en sangre. Y efectivamente pudo determinar que eso es así, y lo hemos validado in vitro en el laboratorio, exponiendo a las células del cáncer de mama las distintas citoquinas proinflamatorias que tenemos circulando, interleuquina 8, interleuquina 1 beta, TNF, y interleuquina 1 beta y interleuquina 8 aumentan los niveles de calicreína 4. Así que pudiese ser efectivamente que esa inflamación de bajo grado asociada al sobrepeso o a la obesidad pudiesen también estar impactando en el aumento de los niveles de esta calicreína. Y ahora estamos partiendo con los cultivos de tejido adiposo para ver también si es una fuente directa desde el tejido adiposo el que pudiese contribuir entonces a mantener como este loop. Oye, una consulta sobre la inmunoterapia, ¿cómo actúa esa inmunoterapia? ¿A qué nivel? Están desarrollando inhibidores para estas calicreínas, tanto para dejarlas como en su forma procalicreína, que es como la forma inactiva, o para bloquear los sitios catalíticos. Eso ya hay varios trabajos en los últimos 3-4 años, principalmente porque para el cáncer de ovario se ha visto que calicreína 4 y calicreína 7 son las que favorecen como la invasión de las células de ese tipo de cáncer y luego su implantación en la zona como abdominal, y tú puedes encontrar entonces altos niveles de células que secretan estas calicreínas como a nivel de este líquido. Así es que como que el desarrollo de los inhibidores va principalmente a esas, a la calicreína 3 o al antígeno prostático, a la 4 y a la 7 hasta el momento. Está tratando de bloquear desde ese punto de vista. ¿Y en Chile están disponibles o solo fuera? No, solo fuera. Solo fuera todavía. Sí, y algunos no tan comerciales, así como que están como por los autores del trabajo. No es tan imposible sí acceder a ellos a través de Alemania, porque Alemania lleva muchos más años que nosotros estudiando esto, y entonces tiene como las redes de contacto más establecidas. Ahora, lo bueno es que ya vinieron los alemanes justo para el estallido, sí, eso fue lo único lamentable, pero vinieron justo ahí, conocieron las alpacas, les gustó Valdivia, les gustó la universidad, y se fueron relativamente contentos, nos apoyaron ahora para la adjudicación de esta segunda etapa. Nos han apoyado harto también en las postulaciones a otros proyectos que lamentablemente no hemos adjudicado, pero es factible, yo creo, a través de ellos poder conseguir a futuro, cuando queramos validar esto en algún modelo in vivo y tengamos un bioterio, el uso, digamos, de estos ya inhibidores, Para inhibidores de calicreína. que son principalmente inhibidores de la actividad enzimática, digamos. Ya. Excelente, ¿no? Bueno, una línea de investigación súper importante. Dame Así- una consulta. ¿Cómo están las investigaciones en el cáncer de mama triple negativo? Las investigaciones actuales. ¿A nivel mundial dices tú o a nivel de Chile? O puede ser de las dos, ambas dos. A nivel mundial hay harta investigación, porque además es un tipo particular que ha aumentado. Entonces preocupa, y porque las estrategias, ¿no es cierto?, son particularmente a nivel de la quimioterapia. Es un cáncer que no tienes posibilidad de darle algún tipo de inmunoterapia o terapia, ¿no es cierto?, hormonal. Y generan resistencia bastante rápido. Ahí la doctora Burgos, que era antes funcionaria de la Universidad de Australia, que se fue a la San Sebastián en Santiago, ella está trabajando de lo que yo conozco en Chile en triple negativo, asociado con la FAL, pero lo están estudiando desde el punto de vista de los reguladores de la autofagia, entre esta relación autofagia y proteosoma, y tratando de ver cómo, si tú desregulas esa comunicación entre la autofagia
y la degradación proteosomal haces a las células más sensibles a la quimioterapia. Entonces ella estudia una proteína ahí que se llama ERPUT, que es como la que controla esa comunicación, y si es que ella que está alta, está muy alta en las triple negativo, y que lo están validando ahora a nivel de una corte importante de pacientes, que eso también es lo difícil, pero la FALP cuenta con esa corte y les entusiasmó la investigación. Entonces están validando y a la fecha demuestran que tienen altos niveles efectivamente de ERPUT, y tal vez podría ser entonces ERPUT 1, que siempre nunca esto así como un único jugador, son varios, pero podría ser entonces un jugador, un regulador importante de esta resistencia a la terapia. Y in vitro lo que ya ves que efectivamente si tú depletas a las células triple negativo de ERPUT, obviamente se mueren más cuando tú las expones a la quimioterapia, que si ERPUT está presente. ¿Y cuál es el magíster que están haciendo ahí ustedes? Que trabajan, No que tenemos trabajan en ahora eso. no tenemos en la facultad ahora. No, tuvimos que cerrar todos nuestros magíster el año 2018, justo cuando yo llegué acá a la escuela de graduados, por el hecho de que las exigencias de acreditación por parte de la CNA están muy complejas, y recordemos que luego del cambio de la ley de educación, los magíster tienen que estar acreditados en las universidades. Entonces, los magíster que nosotros teníamos, el de neurociencias, el de patología, el de salud ocupacional y otros, se tuvieron que cerrar, digamos, porque no iban a cumplir con los estándares tan exigentes de acreditación por CNA. Así que solo tenemos ahora un magíster en inclusión social. Y pronto esperamos el 2023 a tener uno de nuevo en el área de gestión y calidad. Pero en esta área, así como en el área más biomédica, no tenemos un doctorado en ciencias médicas. Tenemos que trabajar ahí trabajar ahí con Patricio, en hacer uno así como más interdisciplinar. Yo traté, pero no me dio en estos 4 años que llevo en el cargo, es como mucha pega. Traté de impulsar así a algunos colegas que se entusiasmaran en formar uno más como en el área biomédica, porque siento que hay muy buena investigación en nuestra universidad y sobre todo en nuestra facultad como para impulsar eso, y está extremadamente interesante las colaboraciones que tenemos como con otras facultades. Por ejemplo, yo estoy colaborando con la gente de ingeniería y estamos probando distintos tipos de matrices que favorecen la reparación ósea y publicando súper bien en esa área, viendo cómo interfiere el tamaño del poro, el tipo de compuesto, ¿no es cierto?, el tipo de modificación química que tú le hagas a estos compuestos para que efectivamente las células se diferencien mejor y lleguen a regenerar tejido óseo, y ellos lo ocupan después para el tema de sus implantes. O con la gente de agronomía ahora, que estamos rescatando las papas nativas y estamos haciendo liofilizados de estas papas nativas, que primero las colocamos a cocer como si tú te fueras a comer un mayo de papa o un puré de papa, y hacemos un liofilizado luego de eso. Y aquellas que tienen mayores niveles de antocianina, las que tienen estas pulpa más morada y cáscara más morada, logran matar un 40% de las células de cáncer de mama triple negativo y aproximadamente un 80% en cultivo in vitro de las de estrógeno positivo, las MSF7. Y por otro lado, modulan muy bien la respuesta del endotelio en términos de cuando tú dañas al endotelio con peróxido de hidrógeno, con esta como agua oxigenada, que es una condición, ¿no es cierto?, de estrés oxidativo. Si tú primero preincubas esas células endoteliales con estos extractos de papas nativas más coloreadas, el daño es mucho menor. Y lo hemos validado por técnicas, ¿no es cierto?, de medición de ROS con sondas en florimetría, con liberación del LDH como citotoxicidad, con yoduro de propío como indicador de muerte celular, y también mediante liberación de citoquinas pro-antiinflamatorias. Entonces creo que además estamos como en un momento en la facultad, y, bueno, Patricio también, y mucha gente, está Mario Sirmingiotti desde química también colaborando con medicina, como para poder sacar algo como
como entretenido, que al mismo tiempo amplíe como la capacidad y el campo de tesis de nuestros estudiantes de pregrado, que no salgas así como tan sesgado. Oye, y eso de yo le sigo dando con lo de el- de El la trazador. marcación con Te voy a averiguar claro, el más del trazador. trazador. Es que si eso resulta bien y es súper específico para llevarte a donde está el tumor, incluso podría usarse también como tratamiento. Sí, Con pues eso es lo radioisótopos. que, o sea, claro, por eso es que el Alejandro Rojas es el que ve esa parte. Yo hasta ahí, yo le dije la otra vez, yo hasta ahí llego, hasta que digamos el nanoboy funcione, y yo después quiero que él lo haga funcionar para el test diagnóstico, pero todo el resto que él puede hacer, le digo yo, bienvenido si es que tiene alguna utilidad. Pero claro, él me explicaba que lo que a él le interesa es que como el nanoboy es más pequeñito, tú efectivamente lo podrías utilizar como un buen blanco terapéutico. Me prohibió estrictamente como contar la idea que tienen, pero tiene una idea genial. Él de hecho en estos momentos está en Alemania, anda ahí como vendiendo su idea, sus proyectos, y que están asociados entonces a estos nanobodies, y uno de los nanobodies es de sus nanobodies para calcrelitos. La medicina de precisión, que está muy en boga. La medicina de precisión, sí. Sí. Qué entretenido esto, Pamela, lo de las papas. Me imagino que esas papas moradas deben tener full antioxidantes. Sí, pero ¿sabes qué? Tampoco me permiten contar mucho, pero parece que van a ser más que los niveles de antioxidantes. Más que los niveles de antioxidantes. Ahora, mira, cuando pasamos 5 o 6 años tocando puertas en distintos lugares para que financiaran ese proyecto. Y aquí como el mensaje que les quiero dejar, y que yo lo aprendí de una muy buena amiga, de Carola, que ya no está con nosotros, es que como que hay que perseverar, porque yo en algún momento había colgado mis guantes de científica, de investigadora, porque ya como que esto de, no sé, postulaba 14, 15 proyectos por año, y finalmente no tenía ni todavía no en el laboratorio, entonces era como bastante desmotivador. Pero bueno, parece que finalmente su lema funcionaba, y esto de la perseverancia en algún momento rinde sus frutos. Entonces logramos que el gobierno regional de nuevo financiara, después de 5 años, el proyecto de las papas nativas, y es como colaboración entonces entre agronomía y la facultad de medicina. Y los resultados han sido, o sea, por lejos alucinantes. No sé, yo creo que ni siquiera nosotros pensábamos que nos iba a ir así de bien. Porque en su minuto, cuando yo me acerqué a agronomía, fue porque, claro, yo hago todas estas charlas a la comunidad tratando de que se cuiden, entonces trato de leer la literatura, y entonces que el jengibre, que la cúrcuma, que ya. Y salió en Europa que habían empezado a rescatar efectivamente estas papas, ¿no es cierto?, más ancestrales, y allá ya las están utilizando como complemento en el tratamiento desde el punto de vista nutricional en los pacientes con cáncer gástrico y con cáncer de colon, y con muy buenos resultados. Entonces ahí fui yo y le dije a los agrónomos, pero yo alguna vez fui a una charla que dijeron que todas las papas de Europa provenían de Chiloé. Entonces, si las papas son nuestras y esto se lo llevaron y las cultivan allá, nuestras papas deben ser mejores, le digo yo, porque son como las originales y todo. Y claro, ahí ellos me contaron que tienen un banco, son 200 y tantas variedades de papas que tiene la universidad. O sea, es un banco importante. Nosotros recién estamos estudiando 8 variedades de papa. Hay que sacar la Y de esas denominación de 8, origen. claro, y de esas 8 hay 3 que tienen un efecto que tal vez en algún momento nos sorprendía, pero ahora que le hemos dado más vueltas, yo le digo, puede ser. Entonces, si nosotros igual tenemos una riqueza de suelo que es distinta, una riqueza en términos de luz, de menos contaminación, que tal vez efectivamente pueden hacer que nuestras papas tengan una mayor potencia que otras que son cultivadas en otras partes. Y lo que más me gusta del proyecto es que o lo postulamos nosotros pensando bueno, primero, ¿no es cierto?, que la gente de agronomía las pueda despertar, que se llama, ¿no?, que es sacarle los virus. Ahí me acordaba usted, porque tiene una cantidad de virus esas papas y no es tan fácil de limpiarla de todos los virus. Luego cultivarlas, se han cultivado en 2 zonas de la región para ver que efectivamente tú puedes obtener una buena productividad, porque si no vas a lograr, las vas a sembrar, pero vas a sacar muy poca, nadie se va a interesar, ¿cachai?, en cultivar las papas, porque además si cultivas muy poca y después las vendes muy caras, la población tampoco tiene acceso a una papa ¿qué es lo que pasa ahora? Porque hay papas, bueno, en la feria, para todos aquellos que van de repente a la feria fluvial, se encuentran algunas, así que las invito a consumirlas, pero si no están en los supermercados unos precios prohibitivos. Entonces, lo que se hizo es entregar, o lo que se busca con el proyecto es entregarlo a la pequeña agricultura, a la agricultura campesina.
para que Doctora ellos la puedan Pamela, producir y esa... Dígame. felicitarla igual por tan excelente presentación y todo el trabajo realizado. Recuerdo yo igual en mis Gracias, momentos de Martín. doctorado, la veía igual a usted trabajando sobre este tema de las calicreínas junto con Cintia. Sí, Bueno, sí, entonces igual en este caso, quería, al relacionar usted el trabajo que hizo con la doctora Ott, todo lo que es las calicreínas con el proceso de infección por distintos patógenos, en este caso por el virus herpes, ¿usted igual recomendaría hacer algún estudio de calicreínas, por lo menos en algún paciente que presente patología por antivirus, ya que ellos igual presentan algún tipo de inflamación o proceso inflamatorio? yo altamente recomendado, nunca lo logramos en su tiempo, pero sí, ahora hay mucha más evidencia que cuando partimos en esas conversaciones con Carola, que yo creo que finalmente accedió porque me vio que iba a colgar los guantes y dijo, ya, mira, veamos si tu calicreína hace algo con el virus herpes. Así fue, ya, busquemos a alguien que quiera, y fue súper difícil después incluso convencer a Cintia, porque calicreína, ¿quién estudia la calicreína? ¿Y qué es la calicreína? ¿Y quién le importa la calicreína? Así como que, y al principio la Claro, Cintia era algo siempre me decía, novedoso. claro, a mí siempre yo le decía, pero Cintia, cuando tú logres publicar esto, así como que vas a ser muy importante, porque no hay nadie publicando en ese tema, en ese minuto, Exacto. porque ahora han salido algunos trabajos. Y ella me decía, no, a mí este tema me lo impuso la doctora y a mí no me gusta y no me interesa. Y después, bueno, terminó fascinada. La Cintia tiene unos resultados muy bonitos. Yo espero que en algún momento logre publicarlos porque no los ha publicado, pero sí, pues, y ahora han salido otros grupos. Hoy día nomás se publicó un paper de la asociación entre calicreína 12 y la infección por el Mycobacterium tuberculosis. Y ya han salido otros de otras calicreínas que son importantes para que el virus de la influenza afecte al sistema pulmonar y para algunas otras familias de la familia de los COVID, del SARS-CoV. Entonces yo creo de los años que llevo estudiando las calicreínas que nos va a sorprender como el complemento, como la cascada de la población. Al principio fue súper poco estudiada, pero cada vez se sabe más, se conoce más también el rol que tienen como reguladores importantes de este microambiente inflamatorio, de la angiogénesis, que entonces tiene que ver con la reparación, pero tiene también que ver con el cáncer. Así que creo que es un tema que va ahí como despertando. Así que sí, y súper invitado, súper invitado. Yo siempre invito a todos mis estudiantes, colegas, etcétera. Mi laboratorio es un laboratorio de puertas abiertas, que también lo aprendí de Carola. Así que lo que está se comparte, tanto en conocimientos como en reactivos. Y el corazón Perfecto. es grande, así que cuando quiera. Agradecida, agradecida. Sí, porque es bastante interesante evaluar este tipo de marcadores. En este caso, por lo menos, que en Panamá el antivirus es un problema de nivel epidemiológico. Casualmente ahora, en este momento nos encontramos con un alza de casos. Exacto, así que agradecida. No, encantada. Bueno, esperemos que luego puedan patentar ese nanobody para el antivirus y saquen ese test. Ahí están Ronald y Alejandro y trabajando. Pame, ¿hay alguna fecha tentativa de cuándo podría estar listo este test? No, para el test que harto. Esto es como lo que me pregunta el gobierno regional. Yo digo, pucha, no sé, soñar es gratis, pero después llevar esto a la práctica, porque lo que nosotros esperamos es que esta segunda corte, ojalá poder reclutar 150 pacientes afectados con la patología y ojalá un número similar esta vez de control. Tenemos 2 años para la ejecución del proyecto, pero no está fácil. Sí nos permitieron esta vez poder acceder tal vez a muestras desde otras regiones, que no sea solo la región de Los Ríos, para poder cumplir con ese desafío.
pero recién ahí tú como que vas a hacer la validación, ¿no es cierto?, en un N más grande, que es como importante si lo quieres publicar, pero también si quieres que el día de mañana alguna empresa adopte esto, que hay que pensar que, y que se adopte desde el punto de vista de una política pública, o sea, que luego la empresa pueda desarrollar el test y este esté disponible, entonces, como decíamos, en los lugares públicos principalmente, ¿no es cierto?, que no tienen acceso al mamógrafo o al ecógrafo, para derivación más oportuna, porque por lo menos ese es el objetivo que nosotros buscamos o pretendemos. Así que yo creo que hicimos una hoja de ruta que te la piden, yo creo que 10 años, y el proyecto recién terminó una etapa de 2, ahora va a terminar otra etapa de 2, y de ahí entre que alguna empresa lo adopte, que lo valides en otras cortes, en otros lugares, y que lo puedas llevar a la implementación de una política pública, será cuando me jubile de la web, más o menos. O sea, como salir jubilada con ese checklist. Como, Oye, el que hace los lateral flow y valida eso, es Diego Cáceres, que ayer mostré una diapositiva para hongos, ¿no? Trabaja en el CDC. Ese es un buen contacto. Sí, yo lo noté ayer porque lo encontré súper interesante y porque se me ocurrió una idea con eso de los hongos. Se me ocurrió una idea. Y ahí después voy a ir a conversar contigo. Podemos ir a tomar un café entonces y conversar. Una cervecita mejor, Una profesor. cervecita. Una Oye, sí, cervecita. el Diego Cáceres es un compadre que está muy ahí metido en los lateral flow y trabaja en el CDC en Atlanta. Bueno, yo soy Sí, porque amigo no es también tan del fácil. director del CDC de la parte de hongo, Tom Chiller. También lo conozco. Así que ellos están trabajando firme en eso. Sí, súper bien, porque acá, bueno, Ronald y su equipo se ganaron el proyecto, pero han tenido hartas complicaciones para montarlo. ¿Nunca se Ya. acercó Ronald a hablar contigo? ¿No? No, Tal vez ni sabe. me vine a pedir hongo, ¿no? Te viene a pedir Para hacer clase. No, pero la Carola, sí, genial la Carola. Siempre conversábamos, me decía, oye, Patito, oye, ¿por qué no vemos así Alzheimer y Candida albicans? Me decía. Yo creo que ahí te puedes meter en eso, da como la idea, así, oye. Y yo participé mucho en sus investigaciones con herpes, porque siempre con el sol me sale herpes, entonces yo le daba muestras y todo, y siempre me decía, Patito, cuando te empiece a doler, no, al tiro aciclovir o ganciclovir, porque lo relacionaba al Alzheimer, entonces me decía, no quiero que te dé Alzheimer, no quiero que te dé Alzheimer, así que apenas te duela, tenía ganciclovir y aciclovir, así que jamás me olvido de lo que me decía ayer, cuando empiezo con un poco de dolor, ya voy inmediatamente, el médico me da ganciclovir y listo. Siempre me... Sí, no, la cara. Después me tenía- puso ¿cómo se llama esto? Al Fernando Santana igual a trabajar en Sí, sí. Alzheimer y le decía, ya, ¿y tú vas a medir las calicreínas? Y ahí, por ejemplo, también respondimos un poco la pregunta hasta el envejecimiento, porque Fernando reclutó 300 y tantos pacientes en el consultorio, ¿no es cierto?, que estaban asociados justamente a envejecimiento y que presentaban algún tipo de trastorno ya o deterioro cognitivo, y la calicreína no se vio aumentar la muestra de esa corte, no, Ya. no se vio aumentar versus los controles. Sin embargo, cuando tú infectas las neuronas, parece entonces que es como un pic, ¿me entiendes?, un cierto tiempo. Y que esa misma infección contribuye entonces a la liberación de la calicreína y se mantiene en este loop, entonces que favorece que es lo que se asocia desde el punto de los virus, que parece que uno de los roles de la calicreína es o impedir o favorecer la entrada del virus, pues se ha estudiado ya en influenza, en papiloma, también hay estudios en calicreínas y papiloma. De hecho, ahí está la Caro Martin la otra vez con ganas también de levantar un proyecto en esa área. Como hay harta prevalencia en Chile, a ver si es que efectivamente entonces podía haber alguna relación también local entre estas calicreínas que se han estudiado y la infección por el virus. Pero bueno, faltan manos, así que por eso es la invitación, pues yo creo que temas para estudiar hay, ganas también. A veces faltan los recursos, pero yo creo que más que los recursos, igual a veces faltan las manos y sobre todo los estudiantes motivados. Últimamente los estudiantes están ahí tirando orejas para ellos más
más Medio desmotivados, así como que, sí, como que no, profe, no me pida más, me dicen así como, No, excelente, excelente investigación. Muy interesante. Los colegas, no sé muchas si tienen más gracias. preguntas. Y muchas gracias ahí a todos los que nos han apoyado, que han pasado, así como les decía yo, varios. No sé si la audiencia, alguien más, preguntas, comentarios. Muy Agradecimiento. bien, es viernes, vamos por la cervecita ahora. Ya, Javier, clausura nomás. Ah, hay una pregunta ahí, Margarita. Margarita. No, Margarita dice que apoya la moción de ir a tomarse la cervecita. Eso es lo que quería decir Margarita. Bueno, queridos amigos, queridos colegas, agradecerte, Pame, por tu participación de hoy día, por tu fantástica exposición. Agradecer también tu perseverancia y tus ganas de seguir con esto y favoreciendo también a todas las pacientes de la región con tus charlas de sensibilización que en definitiva trasciende mucho más allá de la investigación. Y me imagino que se han armado lazos súper bonitos también con las usuarias. Entonces, eso para ti igual debe ser súper reconfortante y una contribución desde tu rol como tecnólogo médico que trasciende más allá de tu rol como investigadora. Sí, Entonces, así es, Javier. muchas felicitaciones y todo el cariño para ti. Así que, No, gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación y solo dejarles el mensaje o la anécdota. Pensar que yo quería ser abogada y luché tanto por ser abogada y la vida le porfió a ser abogada. No me dio nunca el puntaje, no pude entrar, mis papás no tenían plata, no existían las universidades privadas, o sea, todo en contra. Ahora, Pato, que me conoce más, Javier ahí, ¿no es cierto? Creo que hubiese sido una buena abogada porque soy buena para alegar, pero entré a licenciatura en ciencias el primer año en la U. Y como ciencias no me gustaba, me fue mal en todo y me echaron en ese tiempo. Nada que segunda oportunidad, ni tercera oportunidad, ni quinta oportunidad. Si te iba mal el primer año, te echaban de la carrera. Así que expulsada de licenciatura en ciencias. Y tuve que dar la prueba de nuevo y quedé seleccionada en enfermería. Y ustedes dirán, ¿por qué postulaba biología? Porque mis papás ya me dijeron, o estudias algo con biología o no estudias nada, así como se acaban las posibilidades. Entonces mi mamá me rellenó más o menos la postulación y esto era así como, una de sus mejores amigas era tecnólogo médico. O enfermera, porque, no sé, enfermera tampoco te iba tan mal, y no sé qué. Quedé en enfermería y quedé primera en lista de espera en tecnología. Pero yo no quería ser tecnólogo o tecnóloga, no estaba en mi ADN, o yo no lo había descubierto, porque ahora creo que era como que estaba reprimido. Y cuando entré después a la carrera y al poco andar, me enamoré y hoy en día puedo decir que soy una tecnólogo médico altamente realizada, feliz de donde la vida me llevó, tanto, digamos, por la satisfacción de las cosas que haces, pero también, como dices tú, por las oportunidades que no tienen precio de la gente linda con la cual me he podido rodear y que finalmente es lo que te hace el día a día. Así que eso. Mucho mira, amor y Margarita, mucho reconocimiento a la profesión. Y creo que somos los más secos, eso siempre se lo digo también a mis estudiantes. sí, Yo le digo, mi clase es una para tecnología médica y es otra para todas las otras carreras del área de la salud. Margarita dice, aprovecho para agradecer y felicitar por las exposiciones muy interesantes. Y esperamos las papas maravilla para Ecuador. Un fuerte abrazo desde acá. Sí, Margarita, gracias. Y Pame, Así te que ahora esperamos sí, en el regional, pues, para que te absolutamente, yo sí me voy a inscribir, ahí ya le dije a la Andrea, yo lo vi hoy día tarde, pero este fin de semana ahí estamos. sí, Sí, a bueno, Pato ya le había comentado que llevaba harto rato Sí. que quería, pero que no me había funcionado, así que él lo tengo de testigo que ya Sí. había manifestado mi interés previo a la charla. Sí. Nos vamos a bueno, organizar bien aquí en el sur, así que sí. No, y ahora en el mes de noviembre, por ahí por el 19 de noviembre, me estoy moviendo para hacer una feria de la tecnología médica, en donde van a presentar las distintas universidades con distintos stands
con temas que son relevantes para la profesión y que están más o menos orientados a las políticas de prevención y prevención en salud. Entonces ahí los chiquillos de las universidades van a ser partícipes de este proceso y sentirse también empoderados de la profesión. Y muy bonito y muy necesario. Así que no, y cuenten con todo mi apoyo. Muchas gracias. Bueno, y queremos dejarlos cordialmente invitados para el próximo lunes 24 de octubre. Vamos a contar también con un súper expositor, el doctor Víctor Silva. Él es director de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Santo Tomás de Temuco, así que me imagino que va a haber mucha gente de Temuco conectada el día lunes, y la charla va a ser el 24 de octubre a las 21 horas. ¿Ya? Así que los dejamos cordialmente invitados y los esperamos, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Pame, muchas gracias. Buenas noches, que estén bien. Un abrazo, cuídate. Abrazo igual. Un abrazo chao. a todos. Que estén Chao, bien. Pato. Chao, cuídense.